Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video de Generations Forever, que en esta ocasión es muy especial, ya que es una de las pocas vistas previas en donde va a haber un desplazamiento tan grande tanto en el desarrollo del personaje como en mi trabajo como customizador. Acompáñame a conocer todos los detalles de Megatron de Stormbringer. Para comenzar quiero remitirlos a esta imagen, que es lo más antiguo que tengo registrado de cuando comencé a hacer este proyecto, que fue aproximadamente en 2022. 3 años antes del momento en que terminé finalmente este proyecto, y esta es la imagen que tengo. Como pueden ver, es un mashup hecho muy a la rápida con las piezas que tenía en ese entonces y con la idea que estaba construyendo en mi cabeza para poder desarrollar este custom. Para realizar este trabajo utilicé originalmente partes del Megatron de Cyber Battalion, también del pecho del Megatron de Titan's Return. Del Cyber Battalion quedaron parte de la cubierta de las orugas que están en la espalda, la base del centro del torso en esa época y también parte de la zona delantera de las piernas de color gris. Además de esto, del pecho del Megatron de Titan's Return es el que estoy sosteniendo ahí con mi mano. Los brazos que se pueden ver en ese lugar son irónicamente del Recon Ironhide del universo de las películas, y la zona de los muslos pertenecen a Blackout de la misma línea. En aquella ocasión yo estaba prácticamente sujetando las piezas con las manos. Como se puede ver, hay tornillos expuestos, hay pinas que no terminan de entrar, ya que se trataba de una idea original en donde todavía no tenía claro cómo se iba a transformar y mucho menos cómo iba a continuar. Por desgracia no tengo demasiadas imágenes del trayecto de ese custom, ya que en aquel entonces no documentaba los avances. En el presente tampoco lo hago con tanta asiduidad, pero hay algunos proyectos de los que ustedes sí han podido ver algunas vistas previas aquí en el canal. En este caso estoy haciendo un salto temporal hasta inicios de 2024, cuando ya había estado cancelado 2 veces el proyecto. Tengo que decir que el Megatron de Stormbringer es el único proyecto que he estado a punto de cancelar 2 veces porque me sentía incapaz de realizarlo. Lo que estoy enfocando en este momento es la zona de la cintura y los muslos. Como pueden ver en el lado derecho de la pantalla, toda esa zona verde, además de la zona de los muslos que son de color gris y negro, pertenece a la figura de Steamhammer de Energon, que era el que según yo iba a utilizar en esa época. Por otra parte, lo que se puede ver en la zona de las piernas de color marrón son parte de las piernas de Brawl del universo de las películas, que estaban sujetos para tapar la zona de la parte de atrás de la pierna. Aquí estoy haciendo un acercamiento a la zona superior del torso, que como puede verse tiene una increíble cantidad de piezas superpuestas. Hay algo que permanece hasta el día de hoy, sin embargo, que es el mecanismo que está en el centro del torso, que está conectando la parte superior del torso con la parte inferior de color verde. En esta otra parte estoy subiendo hacia la zona de los brazos, que se supone que estaban orientados como iban a quedar finalmente, superponiéndose con el cañón que estaba ahí en el extremo. Aquí estoy haciendo otro acercamiento de lo mismo desde otro ángulo. En esa época yo ya me había dado cuenta que había un inconveniente con el pecho, ya que era demasiado angosto en comparación con la figura que quería hacer. Aquí estoy haciendo un desplazamiento hacia la zona de las piernas. También lo que me gustaba en ese entonces de la cintura de Steamhammer es que tuviera el faldón, porque quería poner los disparadores que tiene el Megatron en el arte conceptual. Sin embargo, en esa época yo todavía no me daba cuenta que el estar insistiendo con esa pieza puesta en ese lugar estaba limitando tanto la articulación de la figura como las proporciones, que como lo vieron en la primera imagen era un elemento muy relevante. Aquí estoy mostrando una parte de las piernas. Ese segmento que están viendo abajo como un bloque azul originalmente era parte del talón, que tenía una estructura completamente diferente. Luego tuve el conflicto para separar unas piezas de otras, desarmé esa cintura de color verde, regresé a la cintura que tenía anteriormente, que irónicamente es del mismo Megatron Cyber Battalion, la desarmé, le agregué una articulación para poder poner esos faldones que están viendo ahí y agregarle internamente las piernas que ya eran los mismos muslos que estaban antes. Estaba tratando de dar toda esta estética, sin embargo no estaba funcionando, y me desplazo en este momento hacia la zona de las piernas. Todo ese segmento que están viendo en la parte superior de color marrón es del Megatron de Cyber Battalion, y como pueden ver incorporé un mecanismo extremadamente complejo para poder sujetar la oruga. Aquí lo estoy mostrando desde la parte inferior. Como pueden ver, el mecanismo tiene un soporte que va conectado con una articulación de 3 puntos hacia la zona de la pierna, y una articulación de 2 puntos hacia el otro lado para poder sustentar la oruga.
Aquí le estoy haciendo un acercamiento a todas las piezas que modifiqué y nada de todo esto que están viendo desde la pieza verde hacia arriba está actualmente en la figura, ya que cambié toda esa articulación porque no solamente me estaba complicando la vida, sino que además no estaba funcionando. Sin embargo, de esta etapa hay algo que sí sobrevive y es toda la parte del centro. En este caso, el pin que se puede ver expuesto es el que va a conectar con el segmento del slot que está en la parte inferior, un poco más abajo de la zona de la rodilla. Aquí estoy haciendo un acercamiento lateral y quería comentar que toda esa complicación que me hice por la articulación tiene que ver con esto, porque esta articulación que están viendo ahí tenía originalmente la idea de hacer que la oruga pudiera subir o bajar entre modo alterno y modo robot. Aquí estoy haciendo un acercamiento desde el lado opuesto, mostrando que ya me estaba ingeniando para tratar de poner el pin que uniera las piernas de un lado hacia otro. Se supone que la idea era conseguir una pierna más o menos blocky como era la figura original, sin embargo con tanta articulación era muy complicado de hacer. Aquí estoy mostrando la articulación abierta. Esta es una versión 2 de la misma articulación anterior, ya había hecho varias modificaciones en ese momento y es muy curioso porque en muchos momentos lo que estaba haciendo era cambiar las piezas de un lado hacia otro, pero manteniéndome en el mismo esquema. Este sistema de transformación incluía que hacia el lado izquierdo de la pantalla estaba la oruga que podía levantarse o bajar y articularse sobre sí misma para estar más arriba o más abajo, mientras que al otro lado habría una articulación de 3 puntos sujeta de una forma bastante endeble para que pudiera cerrarse. Esta zona del talón esquemáticamente se mantiene, pero hay muchos cambios. La parte negra del centro es parte del pie del Rodimus de Power of the Primes. Todo el segmento de arriba, que sería el tobillo, esa pieza ya no está ahí, la modifiqué completamente. La punta del pie sí está siendo la misma, mientras que la parte del talón mantiene el concepto, pero reemplacé todas esas piezas. Y eso es porque originalmente la zona del talón era demasiado grande para lo que yo quería hacer y la zona del tobillo con esa articulación de 4 puntos era demasiado complicada y no sostenía la figura. Aquí estaba haciendo en aquella época una comparativa entre la articulación previa, que es la de la izquierda, y la posterior, que es la de la derecha, mientras que actualmente ninguna de las dos existe en esta figura. Luego, según yo, estaba mejorando subiendo la parte del talón para que el tacón no fuera tan alto, y aquí está la parte inferior de la articulación en donde prácticamente nada de lo que está en las piezas internas se mantiene al día de hoy. En este momento estoy avanzando hacia lo que en un tiempo más adelante sería la base del modo alterno, que tampoco se está manteniendo ahora. El Megatron de Stormbringer es una figura que en su modo tanque es bastante rectangular, con las orugas delanteras que están a los costados y el cañón al centro hacia adelante. A nivel conceptual las piezas se mantienen, pero todas las articulaciones y los joints son diferentes en el presente. Aquí tengo una vista lateral que demuestra por qué tuve que hacer todos estos cambios, y es porque por una parte la zona del pecho se desprendía y quedaba colgando sin ningún tipo de sujeción para evitar que tocara el suelo. Además el tanque era extremadamente largo, incluso desde ciertos ángulos se veía más largo en modo tanque que en modo robot, lo que hacía que toda la zona posterior que está a la derecha de la pantalla no tuviera sentido complicarme la vida haciendo que la pierna se doblara sobre el muslo si la figura seguía siendo del mismo largo. Por otra parte, toda la articulación que sustentaba las orugas delanteras tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de articulación, que era una exageración y que además no se veía estético. Aquí estoy haciendo una vista inferior demostrando el tema de la articulación del pecho, que al estar inferior se podía ver que estaba más o menos sujeto, pero este pecho tenía solamente una articulación en la base y no en la parte superior. Y esto es porque toda esta figura está sustentada en el pecho por la base, que también es del pecho del Recon Ironhide, que tiene dos piezas que permiten que giren con un gran ratchet joint de un lado hacia otro, y es porque según mi esquema la figura tenía que girar completamente la zona de la espalda, incluyendo los brazos y las orugas, para que pudieran reorganarse. Ese elemento es algo que se mantiene hasta el día de hoy, al igual que esas excelentes orugas que tengo ahí. Sin embargo, todo el esquema de la figura lo fui modificando a medida que avanzaba para que pudiera ser más orgánica. Como pueden ver, los mecanismos internos se estaban notando demasiado, habían piezas que no estaban funcionando y la figura en modo alterno no se sustentaba. Además de esto, esa pieza dorada que se ve al centro de la pantalla, que está sustentando los hombros de la figura, era realmente muy delgada para sustentar una pieza tan grande.
Y además de eso, el cañón que estaba en la zona superior, si bien permanece hasta el día de hoy, estaba sujeto en una articulación que proviene de Demolisher de Armada, que realmente no permitía que en modo alterno estuviera al centro. Una de las cosas que he preservado hasta el día de hoy son esas piezas que también son del Cyber Battalion y que se convierten en las sombreras del modo alterno, ya que tienen un deco espectacular y he tratado de preservarlas de la mejor manera. Puse esta imagen aquí a pesar de que técnicamente debería ir antes, porque quería hacer una comparativa de los brazos. Como yo les comenté, originalmente había escogido los brazos del Recon Ironhide, que ya venían incluidos junto con la articulación del pecho, y se veía de esta manera. Originalmente había puesto la hombrera en el antebrazo, lo que estaba muy mal porque tenía que ir en el hombro, y luego de eso lo modifiqué como está en esta imagen, en donde el brazo desde el codo hasta el puño se mantienen de la figura del Recon Ironhide, pero la articulación del codo es nueva de otra figura, y toda la zona del hombro en realidad es parte de las piernas de la figura de Quick Mix de Transformers Cybertron o el redeco que salió en Universe. Luego tenemos este otro avance en donde según yo iba a utilizar esas partes de Tankor de Generations para convertirlo en las sombreras. Esa parte duró muy poco en la figura ya que no estaba funcionando, supuestamente se iba a ver así. Como pueden ver, la figura en este término ya tenía una nueva cabeza que era del Megatron de War for Cybertron Siege, que a mi juicio es la mejor cabeza que ha salido en un Megatron hasta el presente. Y como se puede ver, los problemas de articulación son muchos en esta figura, ya que las proporciones y las articulaciones no están funcionando. El torso en la zona del pecho es demasiado angosto para los grandes hombros que tiene, las sombreras quedaban demasiado arriba y con una articulación que se veía muy mal, la cintura era demasiado angosto y los muslos se veían demasiado pequeños en comparación con las piernas. Luego de eso, según yo hice algunos avances, en esta imagen lo principal de la actualización es la zona de los hombros, en donde puse las sombreras donde quería que quedaran finalmente, y a la zona de toda la articulación de las orugas que van en la espalda, la había cambiado por una que fuera un poco más compacta. Aquí se puede ver esta terrible articulación de la zona de los pies que hacía que la figura se viera aún más desproporcionada de lo que se estaba viendo desde antes. Y aquí estoy mostrando una vista posterior. Este elemento que están viendo aquí de las orugas en la espalda traté que fuera lo más cercano a como se ve en el diseño conceptual, y esto se mantiene en el diseño que tengo ahora terminado. Sin embargo, toda la base de la articulación es distinta. Como estaba diciendo antes, todo lo que están viendo de la zona de la cintura, la parte de atrás de las piernas y la espalda ya no es así, al igual que la zona de los talones y la base de las orugas. Aquí hay algunas actualizaciones con el paso del tiempo. Básicamente al brazo del Recon Ironhide le he hecho muchísimas modificaciones, le he quitado borde para poder poner piezas encima, he modificado para agregar una articulación doble, he puesto tornillos. Y así fue como terminaría apareciendo esta imagen, en donde tenemos al Megatron todavía con este sistema de articulación, pero aquí es donde hice el cambio. Yo les comenté que este proyecto lo comencé en el año 2022 y 3 años después, en el 2025, lo retomé y tomé la decisión final. Dije, este proyecto lo termino en 2025 o me deshago de él y no continúo, porque ya consideraba que era demasiado tiempo, y siento que fue una muy buena decisión porque llegó el momento en donde la experiencia que había tenido con Generations Forever y las nuevas piezas y las nuevas formas de trabajar me permitieron avanzar. Como pueden ver, en el lado de la derecha está la pierna con la articulación anterior, mientras que a la izquierda está la articulación posterior, en donde simplifiqué el sistema de base para poner la tapa de la parte de atrás de la pierna, manteniendo la misma estructura. Y todo eso es para llegar a esta apariencia que están viendo aquí, en donde hay muchos cambios con respecto a la figura anterior. Y quiero finalizar el video del día de hoy con estas 3 etapas principales del desarrollo de Megatron de Stormbringer, que considero que son las más importantes. A la izquierda de la pantalla el Kit Bash original con las piezas que se me ocurrieron en ese momento. Al medio está la imagen donde ya tiene la nueva cabeza, tiene otro tipo de articulaciones, pero todavía no estaba seguro, estaba agregando tal vez demasiadas piezas y complicándome la existencia aún más de la cuenta, mientras que al lado derecho tengo la versión previa a finalizar la figura. Tengo que aclarar que lo que están viendo a la derecha de la pantalla es el diseño que a nivel técnico ya está casi en sus etapas finales. En el momento en que estoy grabando este video, a nivel técnico ya no tengo nada más que hacer, llegué al máximo de lo que puedo hacer ahora en el presente y me estoy dedicando a afinar detalles. Como pueden ver, el cañón sigue siendo el mismo de la imagen del centro, pero ahora tiene otra articulación para que al transformarse quede al centro.
Mejoré la zona de la articulación de los hombros para que no esté encima sino que esté detrás y permite una buena transformación. Las orugas en la zona de la espalda están más acopladas al torso, el torso se ve más cuadrado. Le reemplacé el pecho por el del Megatron de War for Cybertron Siege, que es más ancho, incluyendo también una mejor articulación para la zona de la cintura. Reemplacé la zona de la cintura y los muslos por el del Megatron de War for Cybertron Siege. Renové completamente todo el sistema de articulación de las orugas de las piernas. Los brazos en la zona de los antebrazos tienen una cubierta para tener una apariencia más robusta. Y siento que si hacemos esta comparación entre las tres figuras, el Megatron, a pesar de seguir siendo más o menos del mismo porte en comparación con el diseño original, lo que viene a ser una figura aproximadamente como del porte del Megatron de Studio Series de Bumblebee, ahora tiene unas proporciones que son más adecuadas, se ve más armonioso dentro de su propia estructura y por lo tanto me siento más contento con este resultado, además que a nivel de articulación y modo alterno también me está entregando un gran resultado. Me siento cómodo con la figura que estoy haciendo. Y no solamente eso, sino que además la experiencia que tengo me ha permitido afinar detalles que tal vez son muy mínimos, como reemplazar toda una articulación para que tenga más firmeza, o modificar una pieza completa solamente porque quiero, para que la figura se vea más armoniosa en ciertos ángulos y para que pueda funcionar mejor al transformarse y no tenga que fingir que está bien, sino que simplemente esté mejor. Voy a dejar el video de Generations Forever dedicado al Megatron de Stormbringer hasta aquí. Recuerda darle me gusta. Déjame tus comentarios y opiniones, sígueme en Instagram para que veas el detalle de todas estas fotos y muchas otras más, y nos encontramos muy pronto en el video donde revelo la apariencia definitiva de este personaje.